Debido a los terremotos de Santa Marta de 1773 que destruyeron Santiago de Guatemala, se tomó la decisión de trasladarlo a un nuevo valle. Este valle seleccionado fue el Valle de la Ermita, y como el edificio de la Universidad de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala había quedado entero, las autoridades no le tomaron importancia para este traslado. Sin embargo, en 1777 llegó la orden del traslado y las autoridades tuvieron que acatarlo. Se vienen a este valle y les asignan esta manzana número 79, lo dividen en dos. Una parte le queda a la Real y Pontificia Universidad de San Carlos y la otra parte al Seminario Mayor Nuestra Señora de la Asunción, conocido como Colegio Tridentino. Fue así entonces que a través de este traslado se empieza la edificación de lo que llegó a ser un edificio monumental y que es reconocido como un símbolo desde Chiapas hasta Costa Rica, porque albergó aquí las instalaciones de la educación superior y de la posibilidad que tenían principalmente criollos, personas acaudaladas de venir a estudiar de todas las provincias. Y fue así como levantan este edificio neoclásico, y es ese estilo el que predomina en la Nueva Guatemala de la Asunción, tanto en iglesias como en este edificio. Para comenzar esta construcción, pensaron primero en su salón general mayor, porque es un salón capilla. Aquí se rezaba la misa en latín, que era el idioma oficial de los estudios universitarios, y había un retablo cuya imagen principal era la Inmaculada Concepción. Y fue en 1821 precisamente cuando las juntas patrióticas utilizan el salón para oponerse a la anexión a México. Es cuando desmontan el retablo por primera vez. Y es importante indicar que en 1820, un año antes, la capilla universitaria fue elevada a una máxima solemnidad por parte del Papa. O sea, las personas que venían a esta capilla podían ganar indulgencias, especialmente cuando venían el día del patrono de la universidad, que es San Carlos Borromeo. Y bueno, desaparece el retablo porque de las juntas patrióticas no quieren decir improperios con la imagen de la Virgen, pero luego es colocada nuevamente hasta que termina aquí la Constitución Federal y hasta que se van a los 11 años de haber llegado los diputados de este recinto. Aquí en la Nueva Guatemala de la Asunción, la universidad siguió formando a grandes intelectuales que eran los que luchaban por procesos. Desde la misma creación de la universidad en 1676, que inicia actividades en 1681, sus primeros graduados son los que van a ocupar cargos importantes y van a generar un liderazgo. Y aquí hay intelectuales de renombre que toman ideas de vanguardia, ideas de cambio, y ya no solo estudios teológicos, que era lo fundamental, porque tomemos en cuenta que era una universidad nacida en el seno católico, en donde los rectores eran los sacerdotes connotados que tenían doctorado. Y fue así como en esta Nueva Guatemala tenemos estudios de teología, de filosofía, derecho y medicina fundamentalmente. También nacen los estudios de farmacia, que de hecho quiero decirles que nunca se cerraron las clases. Al contrario, hay hasta innovaciones. En 1825 tenemos la llegada a la enseñanza de la química, que favorece los estudios de medicina y la misma estudios de farmacia que empiezan a darse. También miramos cómo el pensamiento ilustrado llega a América y cómo los intelectuales también de la Universidad de San Carlos lo toman para realizar cambios. Aquí tenemos que destacar también al doctor Antonio de Liendo y Goicoechea,
porque es el que se encarga de realizar una reforma universitaria, trayendo instrumentos científicos para el estudio de la medicina. Este Salón General Mayor donde estamos, se les ofreció a las juntas patrióticas, que eran grupos de universitarios en contra de la anexión a México. Y fue así como en octubre de 1821 mueren los primeros 2 estudiantes universitarios sancarlistas, víctimas de las autoridades, cuando ellos se oponían a esta anexión. Y estamos hablando de Remigio Mauda y de Mariano Bedoya, quienes mueren al manifestar en contra. Posterior a las juntas patrióticas que fueron reprimidas, nos anexamos a México un 5 de enero de 1822. Y luego de ello, pues tenemos a un ejército mexicano comandado por Vicente Filísola, que se queda aquí, que representó un gasto terrible para los fondos de las provincias. Cuando cae el imperio de Agustín de Iturbide, pues entonces las provincias se quedan solas y nuevamente los criollos que firmaron el acta el 15 de septiembre empiezan a reunirse para desligarse oficialmente de un hecho que ya era real. Y es el momento entonces de solicitar el Salón General Mayor de la Universidad. ¿Y por qué lo solicitan si hay otros salones? Está el de la FARC, que es el Colegio Tridentino, que era después el Instituto de Varones, con un salón similar a este, tal vez más pequeño, otro con los belemitas, otro salón, pero hay algo interesante. Se decía primero que este estaba en mejores condiciones y era hermoso el edificio, y además tomemos en cuenta que esta era la casa de estudios de los principales protagonistas de estos movimientos. Entonces, ¿qué mejor que quedarse en su propia casa para realizar las sesiones? Claro está, había que arreglar todo esto. ¿Por qué? Porque había que colocar mesas, se desmonta la capilla completamente, y es aquí en esta parte de atrás donde yo me encuentro que se construyen las galeras para el pueblo, porque el pueblo podía venir a escuchar las sesiones. Y aparte, pues va a haber también una sala de estar para los diputados que vienen de toda Centroamérica. Y cuando nos damos cuenta, en realidad, todo el edificio se les prestó. O sea, la universidad tuvo que salir a buscar otras casas para poder impartir sus clases. Ya una vez instalado todo, hasta había un pabellón para el ejército que los iba a proteger a todos ellos, pues ya tenemos aquí mismo la separación de México ya de manera oficial. Y por lo tanto, después de este acontecimiento, ya se instala la asamblea que va a declarar la Constitución Federal de la República Federal de Centroamérica. Miren, cuando nos separamos de México, firma el acta don Mariano Gálvez, y es secretario, y también tiene un papel muy importante como sancarlista, pues él se gradúa de doctor en Derecho Canónico y doctor en Derecho Civil. Cuando don Mariano Gálvez es depuesto, se va para México y se va muy pobre, pero él ejerce la abogacía y le va muy bien. Luego se hace accionista de minas, se hizo de mucha plata en México, muere y fue sepultado allá. Y bueno, tiene varios hijos, y doña María de la Cruz Figueroa, su esposa, estuvo siempre con él. Y a pesar que él dijo: Guatemala, nunca me tendrás, se fueron muriendo sus hijos y solo queda una nuera. Ella autoriza que traigan sus restos a Guatemala en 1925. Y el gobierno falla al no tenerle una tumba lista, pues entonces la Universidad de San Carlos lo recibe. Aquí su Salón General Mayor está ahora, estuvo en los corredores, pero aquí está. Aquí a mi derecha, aquí tenemos la tumba de Mariano Gálvez. La Universidad de San Carlos siempre ha tenido su protagonismo y lo tuvo grandemente para los sucesos de ese proceso de independencia que nos lleva a separarnos de España, nos lleva a separarnos de México, y que después las mismas élites centroamericanas se empiezan a separar una por una. Un proceso, ¿verdad?, que termina hasta el 21 de marzo de 1847, cuando Rafael Carrera crea la República de Guatemala, y con esto pues ya no somos parte ni
de España, ni de México, ni de Centroamérica. Es así como podríamos afirmar, por lo tanto, que la Universidad de San Carlos, desde su creación, ha tenido un protagonismo en los movimientos guatemaltecos y especialmente a 200 años, cómo nos separamos de España y cómo logramos una independencia absoluta para caer en la República.